a Gaby Sosa. Ella es directora de la mesa ejecutiva de Mumalá. Gaby, ¿cómo te va? Bienvenida. Gracias. Bueno, Bueno, además agregar que también es ex subsecretaria de Política de Género de la provincia de Santa Fe y ex directora de Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario, que no es poca cosa porque, bueno, le tenemos un respeto a Gabriela y contentos claramente de poder recibirte acá Gracias. y de poder charlar un poco con vos de algunas cuestiones de femicidios, de la marcha de la mujer. ¿Por qué no también contar un poco qué es Mumalá, un observatorio bien de mujeres de la matriz latinoamericana que también tira datos muy interesantes durante todo el año en las redes, así que los pueden seguir, están como Mumalá, tanto en Twitter como en Instagram. Bueno, Gabriela, primero preguntarte cómo la pasaste en el día de ayer en la marcha, si se te movieron un poco las emociones a flor de piel, porque es un día importante para todas las mujeres. Estar en la calle creo que es el rol fundamental de todas nosotras en ese día. Sí, por supuesto. Primero, muchas gracias por invitarme, porque trabajar estos temas, creo yo que en los últimos años han sido un gran aporte a cómo se va construyendo a nivel social estos derechos que necesitamos conquistar y cómo se han ido instalando algunas cuestiones y algunas reflexiones de la sociedad, donde, por ejemplo, cada vez resulta más intolerable la violencia de género, ¿no? Esto no hubiera sido posible si solo estábamos las organizaciones trabajando en los territorios o en movilizaciones, sino que creo que algún nivel de alianza de los medios de comunicación a partir del 2015, con el primer Ni Una Menos, sí. fue lo que posibilitó que se puedan trabajar y difundir más ampliamente estas temáticas de género, ¿no? Entonces, saludo no solo por el espacio acá, sino por el rol de los medios de comunicación, particularmente en los últimos años en la Argentina y con esta temática. Ayer sí, realmente muy emocionante. Creo que cuando nosotras empezamos a notar un crecimiento de la movilización a nivel nacional, yo coordino las Mumalá nacionalmente, fue a partir del 2015 y luego fue creciendo esa movilización con picos muy altos. Creo que en el momento del debate por el aborto legal en el 2018 y luego en el 2020, luego vino la pandemia y para nosotras fue quitarnos un escenario de lucha muy fuerte que era la calle. Así es. Nos buscamos maneras creativas y digitales, Bueno, virtuales, y volver a la calle fue muy fuerte en sí mismo, ¿no? Por lo tanto, cada iniciativa que hacemos vamos recuperando esas movilizaciones muy masivas. Fue muy difícil el primer año luego de la Sí. pandemia, y ayer hubo nuevamente las calles desbordadas, una presencia diría, de distintos sectores sociales, de edades, donde también. en Roldán, que también hice doblete ayer de En marcha. Roldán, en Fuiste, Casilda, en todos los alrededores de la ciudad de Rosario también se vio mujeres marchando. Y el lema de ayer también, además de un montón, tanto de las violencias como de la reforma judicial feminista y demás, se hablaba un poco más en cuestión del ajuste de este año, que requiere claramente de una observación un poco más profunda, ¿no? Sí, totalmente. Hay una base económica, por lo menos de la lectura que hacemos nosotras, que es la que siembra estas desigualdades estructurales, ¿no? Aparte de haber una base de desigualdad de género, hay una base de desigualdad económica que nos pone a nosotras, mujeres y disidencias, siempre unos pasos más atrás de nuestros pares varones. Pero además, en un contexto donde nuestros pares varones también tienen y están atravesando las dificultades tal cual. económicas que pasamos en países como el nuestro, donde nuestra economía depende particularmente desde el acuerdo de la deuda contraída Sí. por el gobierno de Mauricio Macri, pero luego acordada y firmada por este gobierno. Y no es una cuestión naif ni de consigna, sino concretamente. Nosotros tenemos que pagar intereses de la deuda con plazos muy concretos y eso hace, y está estipulado en lo que se firmó en la Argentina, recortes que pueden ser o graduales o drásticos, depende del sector político de quien los Sí, impulse, pero ¿no? amén de eso, digamos, el gobierno de Alberto Fernández, yo no comparto muchas de las visiones que tiene, digo, pero ha apostado muy fuerte también a darle un apoyo a una secretaría propia, digamos, con muchos más recursos también, inclusive también con mucha polémica en el medio. Che, ¿cuántos recursos se llevan todas esta secretaría? Digamos, ves ahí también, hay un apoyo del Estado, evidentemente, que antes no estaba. Digamos, ¿cuál es esa
doble visión. Por un lado seguimos, digamos, la crítica del acuerdo del fondo, pero después también se traspola que antes no había y ahora sí hay recursos para eso. Sí, hay una ¿Cómo valoración diferenciar? y una jerarquización política en la creación de ministerios, tanto en el orden provincial como en el Claro, orden aquí también. nacional. Es decir, esto que yo decía de la calle tuvo su reflejo en la política pública, es decir, difícilmente los gobiernos, sean los que hubieran sido, de este signo político o de otro, no recogieran lo que pasó en la Argentina en los años 2018-2020 con las mujeres en la calle. Había que dar una respuesta política y esa respuesta política fue la jerarquización de los espacios institucionales. El ni una menos o el derecho a decidir se lo fueron montando las distintas expresiones políticas, algunas de ellas llegaron al gobierno. ¿Cuál es el problema? Que eso no se corresponde con los presupuestos o con las gestiones. Este gobierno, el de Alberto Fernández y particularmente cuando era la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, subejecutó el poco presupuesto que tenía. ¿Y por qué decimos poco? ¿Mayor a los anteriores? Por supuesto que sí. ¿Más estructura que los anteriores? Por supuesto que sí. Ahora, la dimensión de la problemática, particularmente de la violencia de género, para no hablar de todas las desigualdades que tenemos como mujeres, amerita presupuestos acorde a la dimensión de ese problema. Entonces, si el Ministerio de Seguridad tiene un presupuesto en el orden nacional y provincial para abordar todas las cuestiones que aborda, ¿por qué no tenerlo en el Ministerio de las Mujeres cuando es un ministerio estratégico para la prevención, para la asistencia de la violencia de género? Ahí hay una contradicción. Pero además, poco presupuesto para ese problema y este ministerio lo subejecutó a tal punto que cuando Batakis estuvo en el Ministerio de Economía y luego Massa, lo primero que hicieron fue tomar lo que no se había gastado hasta el mes de junio del año pasado de todos los ministerios y con eso subdividirlo y ponerlos en algunas prioridades que establecieron en relación al pago de la deuda. Uno de ellos, y fue el ministerio que menos presupuestos ejecutó, fue el Ministerio de las Mujeres. Entonces, nosotros necesitamos presupuesto, pero a veces capacidad de gestión. Hay un doble discurso. Capacidad de gestión, porque hay que poner la plata donde corresponde. Hoy, si nosotros tuviéramos que pedir plata, ya de solo pedir que nosotras tuviéramos dispositivos electrónicos para varones agresores, eso es un fangote de recursos. ¿De dónde se saca? ¿De quién dispone de ese dinero? Por eso planteamos justamente que en el proyecto de emergencia esté presente ese elemento. Te hago una pregunta. El año pasado, digamos, muchos comunicadores literalmente nos escandalizábamos con la cifra que los crímenes ocurridos en el Gran Rosario en el 2021, en el 2021, fue un 48% fueron mujeres de estos crímenes. ¿48? ¿Estoy bien en la cifra o no? Lo que pasó fue que se triplicó se triplicó justamente la cantidad, el número de mujeres asesinadas en hechos violentos. En hechos violentos de inseguridad, digamos. Exactamente, ¿no? De disputas entre bandas, en dos situaciones. Disputas entre bandas que tuvieron a la mujer en la línea de fuego. O la mujer también era parte de la misma banda narcocriminal. O también. en algunos casos, efectivamente, ¿no? Mujeres que han estado en generalmente eslabón precario de esas cadenas delictivas. Es decir, es excepcional que encontremos una jefa narco. Es excepcional. En general y esto lo digo leyendo los medios de comunicación. Por eso también pedimos que quien tiene herramientas científicas, que debe ser el Estado, pueda analizar la dinámica de estos delitos y también de estos homicidios. Por ejemplo, ¿quién visualiza las mujeres que visitan a sus parejas detenidas, que pertenecen a estas dinámicas delictivas vinculadas al narcotráfico? ¿En qué condiciones económicas están? ¿O cómo logran o cómo las ingresan a estos circuitos delictivos? Así es. Bueno, está bueno también hablar de un poco de feminidades en el contexto de esta narcocriminalidad también y charlar sobre los números que van creciendo a partir del año 2021, como ustedes también decían. Creo que debe ser una de los objetivos más importantes en esta emergencia de violencia de género, ¿no?
Recién hasta hace un rato fuera del área hablábamos de femicidios y de feminicidios, que estaría bueno que los oyentes sepan cuál es la diferencia entre esos dos objetivos marcados, ¿no? Para poder hacer la diferencia hay claramente una brecha distinta que, bueno, te voy a dejar la palabra a vos claramente para que sepas, para que puedas explicarlo y que los oyentes ya sepan cuál es la diferencia. Sí, en primer lugar, los números, efectivamente. Hace una semana que recién contamos con un registro de situaciones de violencia de género en el orden nacional. Se presentó hace poquito un informe. Es decir que en todos estos años, desde que tenemos una ley que obliga a la construcción de estadística, que tenemos convenciones firmadas, convenios firmados, leyes y demás, es decir, la ley nuestra de protección a víctimas de violencia de género, que incluye la construcción de estadísticas desde el 2009. Y la semana pasada se hizo el primer informe oficial. Así es. Y eso, ¿por qué es importante? Porque permite hacer un diagnóstico hasta de la dinámica que tiene la violencia machista en la Argentina, dónde son las regiones con más problemas, en qué horarios, con qué armas, qué tipo de dispositivos tendríamos que montar en función de esto que va mostrando el diagnóstico, ¿no? Por lo tanto, los datos nosotras los construimos a partir de esta ausencia que el Estado tenía. Y de suma importancia, ¿no? Porque al poner un número sobre la mesa, creo que ya cambia el poder de la palabra que viene a pedir esta emergencia de violencia urgente. Totalmente, así que totalmente. Bueno. La Corte viene haciendo ya hace bastante tiempo informes de femicidio, son dos informes, dos informes en el mejor de los casos al año, a veces uno por año. Y nosotras tenemos en esto un trabajo muy preciso y esforzado y militante y que tratamos de hacer con mucha seriedad y nos ha dado bastante cercanía con los números de la Corte. Digo esto porque nos tomamos el tiempo, y ahí voy a la pregunta que hacías, ¿no? Para identificar cuáles son aquellos asesinatos de mujeres por razones de odio de género. Esa es la figura de femicidio, es decir, cuando un varón asesina a una mujer por odio de género, porque la cree de su propiedad, sí, porque ejerce sobre ella dominación, porque pretende subordinación y la asesina, eso es un femicidio. Cuando se pone por encima de la mujer. Exacto. También femicidio, pero vinculado, es el asesinato de un hijo o de una hermana o de una pareja de ella, cuando se han atravesado en la línea de fuego de este asesino, de este femicida con la víctima principal, o porque quieren dañar a esta mujer, sí, y generarle una culpa. Se ha visto, creo que en los últimos casos, en donde la familia se vio involucrada totalmente, siempre había tanto hijas como tías, como primas y hermanas, creo que desafiante todo el tiempo, ¿no? Me gustaría saber, antes de seguir con este tema también, qué pensás sobre la reforma judicial feminista, que es un tema del cual no se habla tanto en los medios de comunicación, que creo que necesita un poco más de atención para que llegue a los oídos del sistema, un sistema que está en falta totalmente durante todo el año. Es una propuesta que quedó no por debajo de los pedidos, pero sí que necesita un poco más de voz. Sí, yo creo que hay que debatirlo en términos bien amplios. Hay que generar consensos y redes que no limiten esa consigna y esa necesidad urgente a las condiciones políticas y partidarias del momento, ¿no? Es decir, hay que tratar, esto lo pienso a nivel estratégico, ¿no? ¿Es una necesidad? Por supuesto que sí, pero si esa necesidad se vincula estrictamente a algún problema o alguna dificultad o alguna cuestión de alguna referencia política partidaria de turno, de alguna manera no es que pierde legitimidad, pero si no te quita alianzas posibles para llevar adelante la lucha con más potencia, ¿no? Pero vos fuiste funcionaria también. ¿Cómo hacía ese doble rol, lo que vos estabas diciendo recién ahora? Mira, nosotros discutimos mucho con el Poder Judicial, hemos hecho muchas recomendaciones, es decir, nosotros hasta llegamos a hacer protocolos internos de abordaje de situaciones de violencia y femicidios, que le llamábamos protocolos comunitarios, donde muchas veces nos encargábamos... Creo que se sigue usando todavía, sí. Donde nosotros nos encargábamos porque teníamos vínculos con las organizaciones, vínculos con municipios y comunas,
que nos permitían contar con información que el Poder Judicial a veces no tenía sobre el contexto de la víctima, ¿no? ¿Y eso por qué? Para poder construir una cantidad de situaciones que quizás no estaban denunciadas. Entonces, por supuesto que la justicia necesita mirada de género y hemos interpelado fuertemente fallos que van en contra de lo que dicen las propias leyes y nuestra Constitución cuando aloja convenciones internacionales vinculadas a la no discriminación de las mujeres desde el año 94. Sí. Por lo tanto, es necesaria una reforma en clave feminista. Lo que me parece es que para lograrla, estratégicamente, habría que abrir esa necesidad y no vincularla estrictamente a los problemas que puede tener Cristina, por ejemplo, ¿no? Claro, ya se vieron varias creo que en las manifestaciones también pidiendo esta reforma es sumamente importante porque hay mujeres que realmente hacen la denuncia y terminan siendo violentadas al punto tal de la muerte. Y se acercaron a la comisaría y fueron discriminadas, y acá es donde vemos a este sistema que le sigue fallando y que sigue sin dar respuesta. Así que creo que lo más importante y mi lema por el cual fui a luchar y alzar la voz un poco en el día de ayer en la marcha hacia el monumento fue por esta reforma judicial feminista que tanto necesitamos. Sí, pero también no solo en las situaciones de violencia de género, de estas agresiones que tienen los varones respecto a las mujeres, pensemos en el tortuoso camino de una mujer que se separa de su expareja y tiene que cobrar la cuota alimentaria, donde tiene que presentar pruebas las mujeres para demostrar que el varón está en falta. Claro. Esto es y eso implica una cantidad de situaciones que agotan la salud mental de las mujeres. Por las que las personas tienen que pasar totalmente para poder dejar en claro eso. Bueno, Gabriela, como siempre es un placer enorme. Hemos dialogado mucho el año pasado en Radio Vorterix hablando de muchas cosas. Cada vez que había un crimen violento yo decía, che, me parece que cómo es entendible que una vez me dejaste ahí también en el aire, lo hemos hablado también, que para mí un femicida es un hijo de puta que arrebata la vida de una mujer. Y después hemos llegado a una conclusión también en conjunto de que no están así, digamos. Sí, es una persona, podemos decir, no solo mal aprendida, para no decir mal parida, pero digo, hay otras variantes. Justamente para aportar no solo un femicida, sino todo aquel que ejerza violencia, tanto física como psicológica, en cualquier ámbito, ya sea el ámbito de la casa, ya sea el ámbito del trabajo, ya sea el ámbito escolar. Creo que hay que empezar a repreguntarnos un montón de cosas y por eso está bueno que le demos más lugar a esto tanto en los medios como en las redes. Así que bueno, muchísimas gracias, Gaby. No, gracias a ustedes por la invitación. Gabriela Sosa, directora nacional de Mumalá, pasada por el aire de Metaverso, contándonos un poco acerca de lo que ocurrió ayer en la ciudad de Rosario. ¿Cuántas personas fueron ayer a la marcha? Mira, no tengo los números, pero desbordaban los lugares, el monumento, las plazas. Imposible contar tantas mujeres ahí luchando, pero algún número siempre tiran, viste, quienes tienen un poco más de... Pero lo importante es que fueron muchas.